amados hermanos, nuestra prédica para el día de hoy. Jesús, Dios, proveedor. Es nuestra prédica para el día de hoy. Entregamos esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, Dios, proveedor. Nuestro amado Dios, mis amados, sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y conforme a sus misericordias, conforme al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, Él hoy nos ha permitido hacer esta impartición que vamos hoy a recibir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, Dios nuestro Señor, nosotros pensamos que Dios solo nos provee para nuestras necesidades físicas. Para nuestras necesidades físicas. Que para el sustento diario. Que para tener nosotros, digamos, provisión para resolver cada una de nuestras situaciones que se nos presentan. Pues nuestro Dios es más, muchísimo más que eso, mis amados hermanos. Vamos a ver por qué. Dice el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a leerlo, ya no lo sabemos mucho. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y como Dios nuestro Señor hizo todas las cosas. Por eso dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué era el Verbo? Su palabra. Dios dijo, hágase. Dios habló con su boca y todas las cosas fueron. Porque la palabra de Dios es poderosa para obrar a través de todo lo que Él quiera crear. Él solo tiene que decir, hágase, como Él lo pensó en su mente, así mismo va a florecer. En Él estaba la vida, y la vida se manifestó. ¿Y cómo se manifestó la vida? De muchísimas maneras. Dios no solo creó todo lo que nosotros vemos, las aves, los animales, los peces, no solo nos creó a nosotros, sino que antes de nosotros Él ya había creado vida. Él creó a todo el ejército del cielo, los millares y millares y millares y millares. No alcanzan las estrellas para poder sumar toda la cantidad de criaturas celestiales que Dios nuestro Señor creó. Dios dice, Él es tan poderoso que Él a cada una de ellas las conoce por su nombre. Bendito es el Señor. En Él estaba la vida, y esa vida tomó forma de hombre en la persona de Jesús. Y cuando Jesús vino aquí, caminó aquí en la tierra, vino precisamente fue a traer eso, a traer vida, porque el hombre ya caminaba bajo el sendero de la muerte. ¿Por qué? Recordemos todo lo que sucedió en el jardín del huerto de Edén,
Cuando el hombre cayó en pecado, Dios ideó un plan maravilloso, un plan extraordinario de salvación para rescatarnos a todos los hombres de la perdición. Dios le dijo a Adán: si comes del fruto del árbol de la sabiduría, fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero se dejó enredar por el maligno a través de la serpiente. Se dejó enredar. Y comió del árbol. Y la muerte entró a la creación. No morían el hombre, no morían los animales, no morían las plantas. Nada moría. Todo estaba pletórico de vida. Todo en él era esencia de vida. La Biblia dice, a través Dios nos habla a través de su palabra, dice: maldita la tierra por tu causa. ¿Por qué? Porque toda la creación se corrompió. Los animales se volvieron fieras, le salieron garras, le salieron colmillos, le salieron ponzoñas. A las plantas también le salieron espinas. Se crearon los venenos por causa del pecado del hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar todo eso, todo lo que se había perdido. Mandado por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial, a través de ese plan de salvación maravilloso, Él escogió hombres especiales, pasados por filtro, no fueron cualquier hombre. Personas de limpio corazón. Personas que verdaderamente tenían un corazón dispuesto para Dios. Personas que eran temerosas de Dios. Y Dios proveyó, Él se proveyó, Él, Dios nuestro Señor, a través de cada una de esas personas que Él escogió. Él se proveyó para sí mismo de cada uno de esos hombres. Entre los que se destacan Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, Jesús. Y estableció alianzas con algunos de ellos. Con Noé, Dios se proveyó de un arca para traer salvación para él, para su familia y para todos los que escucharon la palabra de justicia que salieran por la boca de Noé. Dios se proveyó para él un arca por lo cual salvar lo que él había creado. Como los hombres de esa época no escucharon la voz de Jonás, Dios salvó a los animales. De cada especie cogió a 2, macho y hembra. Y empezó nuevamente su plan maravilloso de salvación para los hombres. Con Abraham, Dios se proveyó de una gran nación, de la cual nosotros, los hijos de Dios, junto con el pueblo de Israel, hacemos parte. ¿Y por qué nosotros hacemos parte de esa gran nación? Porque nosotros, mis amados, somos hijos de la fe. Porque hemos creído en Jesús. Y somos hijos de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y Jesús viene del linaje de Abraham. Con Moisés, Dios se proveyó de un pueblo que aprendiera a caminar sin pecado, con temor de Dios. Y para eso Dios nos dio los mandamientos. Es decir, Dios nos proveyó a nosotros de los mandamientos.
porque hasta allí el hombre recién cuando recibió los mandamientos fue que tuvo conciencia de pecado. El hombre no sabía que robar era malo, que matar era malo, que desear a la mujer del prójimo era malo. El hombre no sabía nada de eso hasta que llegó Moisés y dijo: esto es malo, 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 no se puede hacer. Y no fue fácil para el hombre de esa época adaptarse a esas nuevas normas. Pero Dios, enseñándole al pueblo escogido por Dios, que Dios había escogido ese pueblo como heredad para él. Es que Dios fue el que escogió su heredad. Hizo el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo despreció, entonces lo escogió a nosotros. Y ahora hacemos nosotros parte de su heredad. Y con David, Dios se proveyó para sí mismo de verdaderos adoradores. De personas con un corazón conforme al corazón de Dios. Verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere Dios de cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Con David también Dios se proveyó. No solo de personas con un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios es una persona que vive enamorada de Dios. Que Dios es para la vida de ellos todo. La esencia de su existencia. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona que anhela, oigan bien, edificar casa para Dios, como lo anheló el rey David. Anhela edificar casa para Dios. A ver si Dios se lo concede. Bendito el Señor nuestro Dios. Dios amó con amor santo al rey David. Y por ese amor que el rey David le expresaba al Padre, Dios le perdonó todas las cantidades de cosas malas que hizo, porque él no fue un hombre perfecto aquí en la tierra, en frente de los hombres. Pero ese hombre amaba a Dios. Y no lo amaba desde que se hizo rey, lo amaba desde que era muchacho. Él cantaba para el rey salmos, cánticos nuevos, alabanza. Él tenía enamorado al Dios Todopoderoso. Él vivía enamorado de Dios. Dios les proveyó a él un trono al rey David, una corona, un cetro. Le proveyó un nombre que hasta hoy en todas las iglesias del mundo se proclama el nombre del rey David. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo vino a heredar ese trono, el trono del rey David. Mis amados, Dios se provee conforme al plan, al propósito que Él tenga para con cada uno de sus hijos. Dios se provee de lo que Él necesita para traer su plan adelante en cada uno de nosotros. Amén. Y con Jesús, Dios se proveyó. Miren de lo que se proveyó el Señor nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Se proveyó de una casa donde Él habitaba, de un templo, de una morada donde Él iba a vivir aquí en la tierra. Dios se proveyó de eso.
Un templo, mis amados, que no es hecho de manos. Ya Dios no habitaba. Después de Jesús, ya Dios no iba a habitar más en templos, en paredes hechas por manos de hombre. Paredes de barro, de piedra, con carpa. Ya Dios no iba a habitar allí. Dios quería un templo que fuera, que caminara, donde Él estuviera, que caminara con su presencia. Ese es el templo que Dios estableció a través de su iglesia, la cual somos nosotros. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que somos morada del Dios viviente. No somos cualquiera. Fuimos escogidos para que Dios habite por la fe en Jesús en cada uno de nosotros. Es el templo el cual Dios dejó aquí en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros. Entonces Dios se proveyó para sí mismo un templo donde habitar, una casa donde habitar, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de cada uno de nosotros. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados a tener conciencia de qué es lo que Dios quiere hacer, porque Él ha hecho todo esto. Es que Él quiere vivir en cada uno de nosotros. Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Y lo extraordinario es que cuando Dios se glorifica en cada uno de nosotros, nosotros somos glorificados con Él. Pero nosotros no nos quedamos con esa gloria. Le damos la gloria y la honra al que bien se la merece. A Dios nuestro Señor, y a Cristo Jesús, el Rey, y a su Santo Espíritu. Y ahora, mis amados, yo me hago una pregunta. Entonces, ¿quién oró para que así fuera? Para que nosotros seamos dispuestos en todo este plan de salvación, hechos casa para Dios. ¿Quién oró para eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pidió a Dios para llevar a cabo semejante plan? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pidió a Dios para que llegara el Evangelio? Para que se extendiera por toda la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y para que fuéramos limpios con la sangre del Cordero. ¿Quién pidió a Dios? Él se proveyó a sí mismo. Tanto así, dice la palabra de Dios, que Dios necesitaba un cordero para el sacrificio. Y le dejó la misión del cordero para el sacrificio. Abraham tenía que profetizar que Dios se iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Eso lo vemos en Génesis 22:8, donde Abraham dice a su hijo Isaac, cuando lo iba a llevar a sacrificar al monte por petición de Dios, le dijo: Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. ¿Quién fue ese cordero? Jesús. Bendito el Señor nuestro Dios. Mis amados hermanos, lo que yo quiero decir es que la voluntad de Dios está por encima de todo. La voluntad de Dios se cumple por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Para bien de nosotros, siempre la voluntad de Dios se cumple. ¿Quién oraba para que Jesús naciera? ¿Quién? El milagro más grande aquí en la tierra fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida fue un milagro, desde que nació hasta que murió. Asimismo,
Nuestra vida en Jesucristo, mis amados hermanos, tiene que ser un milagro. Cosas que ojo no vio, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene guardado para los que le aman. Amén. Amén. Y aunque el diablo le estorbe, aunque vivamos angustias, temores, tribulaciones, tristezas, problemas, contiendas, aunque el diablo le estorbe, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Porque Él es el que provee en cada uno de nosotros, sus hijos, el querer como el hacer. Dios provee todo, mis amados. Y nos lo ha puesto de una manera fácil, sencilla y elegante. Porque Dios es elegante en todo lo que hace. Él no es un padre ordinario, rústico. No, Él es una elegante. Porque esa elegancia, Él la expresa de una forma impecable. Él es perfecto en todo lo que hace. Y Él estimó que nosotros, para poder alcanzar todo eso que Él quiere de cada uno de nosotros, no lo íbamos a poder hacer si no teníamos al Espíritu Santo. ¿Cierto? Mire, Dios nos proveyó a nosotros de su naturaleza divina. Dios mío, con solo tener el Espíritu Santo, ya Dios habita en nosotros. A través de la fe en Jesucristo. ¿No le parece eso grandioso, majestuoso, maravilloso? Entonces, si Dios está en nosotros, Él va a proveer para sí mismo lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Sí o no? Díganme ustedes. Amén. Bendito el Señor. Dios va a proveer para sí mismo todo lo que cada uno de los hijos de Dios necesita, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa es que nosotros, el pueblo de Dios en este tiempo, mis amados, ya no sabe pedir. El pueblo de Dios pide y pide mal, porque el pueblo de Dios ya está pidiendo, pide para sus deleites, para eso que pide. Mire, si el hombre supiera las cosas que Dios está dispuesto a hacer con sus hijos, dice nuestro Señor Jesucristo, cosas mayores, yo hago estos milagros, dice el Señor, pero cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes. Cosas mayores. Bendito el Señor. Mire, hoy en día es tan común y pasa como si nada. Mire, Dios, yo recuerdo, el Señor, la primera liberación que Dios me puse a hacer, digamos, ya con una persona endemoniada, porque liberaciones hemos hecho muchas, ya pero con una persona literalmente endemoniada, fue a través de un teléfono. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Por un teléfono. De pronto uno pensaría en ese tiempo, no, es que para poderlo hacer, Jesús tenía que estar allí. O ir de la hija de Jairo, allá al otro lado, y levantarla. No, y hoy en día ya la tecnología facilita, corta la distancia, y Dios le permite hacer cosas maravillosas por su misericordia. ¿Cierto? Amén. Entonces Dios provee para sí mismo lo que necesitamos cada uno de nosotros, porque es que Dios quiere formarse en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Pero para que Dios se forme en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que despojarnos. Despojarnos. El hombre tiene en estos tiempos, mis amados hermanos, muchas posesiones. Muchas posesiones. No solo hablamos de posesiones físicas, hablamos de posesiones espirituales. Y hoy se rompe todo falso argumento que sea levantado en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. El hombre tiene muchas posesiones. Se crea una idea de la vida donde
y se crea una cosmovisión donde él dice, no, si no hago esto, no resulta esto, si no hago esto, no sale esto, si no hago esto. No, así no es. Así no es. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá en nosotros todo lo que nos falta. Todo, mis amados, todo es todo. Todo es todo. Lo único que Dios quiere de cada uno de nosotros y demanda es que aprendamos a confiar en Él. Es que aprendamos, mis amados, a depender de Él. Depender de Dios, mis amados, yo sé que no es fácil, es un proceso en la vida de cada uno, pero es más fácil cuando el hombre de Dios empieza su búsqueda personal con Dios, empieza a anhelar la presencia de Dios, empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Es más fácil depender de Dios cuando uno aprende a establecer una relación personal con Él. Es más fácil. Mire, cuando Dios dijo hágase, lo primero que proveyó aquí en esta creación, ¿qué fue? Vida. Dios hizo todo. Hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios provee vida. En Juan 10:10 dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es que es Él, el único, mis amados, que nos enseña a nosotros a vivir. Y no es que vivir esta vida va a ser la manera que es que a nosotros queremos vivirla. En los deleites de la carne y del pecado. No es así. No es así. Vida en abundancia es disfrutar, mis amados, en el temor de Dios. Mientras estemos caminando aquí en la tierra, vida en abundancia es uno entrar a la presencia de Dios, gozarse y deleitarse en Él y maravillarse de sus delicias y la forma en que tú vas siendo vivificado. Vida en abundancia, mis amados hermanos, es poder sortear las angustias, las tribulaciones, los problemas, las pruebas, todo por encima de las corrientes de la vida, de las corrientes del mundo. Vida en abundancia es uno poder decirle a la tiniebla, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y uno saber que su palabra va a ser obedecida. Amén. Porque Dios es el que la pone. Amén. Porque la palabra que Dios pone en tu boca es una palabra que tú lanzas con poder y con autoridad. Porque esa autoridad con la que tú lanzas la palabra, también te la proveyó Dios. Que Dios suplirá, Él proveerá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo. ¿De qué más nos provee nuestro Dios? De salud, ¿cierto? Amén. Dice el libro de Jeremías 33:6, y traeré sanidad y medicina. ¿Quién es nuestro sanador? Dios nuestro Señor. No hay otro que sane. No hay el enemigo no sana a nadie. La ciencia sana. Dios es tan bueno que hasta ha puesto la ciencia para que el que no cree en Él pueda ser sanado si es la voluntad de Dios. Dios es muy bueno. Es que Dios para traer sanidad muchas veces no necesita que crean en Él. Ni siquiera para dar sustento, provisión. Mucha gente en el mundo no cree en Él. Y Dios cada uno le da su ración diaria. Así como se la da a las aves
del cielo, a los animales del campo, a los peces en el mar. Crean o no crean. Si Él hace eso con los que no creen, imagínense, ¿qué no hará con nosotros sus hijos, los que creemos? ¿Qué no hará con los que esperamos en Él? ¿Qué no hará Él con cada uno de nosotros, mis amados? Traeré sanidad y medicina. ¿Y qué más nos provee? En este mismo pasaje está y abundancia de paz. Es decir, Él nos provee de su paz. Ole, cuando nuestra causa está en manos de Dios, ya nosotros no nos preocupamos por nada. Amén. Están los problemas, están las situaciones allí, pero ya nuestra causa está en manos de Dios y confiamos de que Dios las tiene en sus manos. Entonces, esa paz que nosotros recibimos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es Jesús en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Abundancia de paz, eso nos provee, y de verdad. Ya sabemos, ya dejamos de buscar porque hemos llegado a la verdad, a Jesús de Nazaret. Él es todo. ¿De qué más nos provee nuestro Dios? Nuestro Dios nos provee de descanso, de reposo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, oiga bien, cuando digo nada es nada. Nada es nada, ni en la tierra ni en el cielo. Nada es nada. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Estamos hablando de cosas espirituales. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado difundirán aliento. Y hay mucha gente que se burla cuando uno anda en valle de sombra y de muerte. Muchas veces el valle de sombra y de muerte es la enfermedad. Pero dice el Salmo 23 que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios, el día establecido por Dios, por encima de los que se burlaban de ti, va a aderezar mesa, y ellos todos te van a ver en el banquete del Señor, en la mesa del Señor, disfrutando de sus manjares. Él nos provee de su unción. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque puedo dar a través de la unción que recibo de Dios, puedo dar a todo el que la necesita. Amén. Y para terminar, y el bien y la misericordia, Dios mío, es que Dios es muy generoso, me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, de eso provee Dios. El bien y la misericordia nos provee de su bien, de su misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, que también nos provee casa, morada, techo, habitación. Eso nos provee el Señor. ¿De qué más nos provee el Señor? De protección. Para eso tenemos el Salmo 91. Como por resumir, por hablar solo de uno. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su sombra es suficiente para cubrirte. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, protección, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios es tu protección. Él es el que hace escudo alrededor de ti, de tu
casa, de tu familia, de tus bienes y de la obra de tus manos. Si no lo había visto, ya lo sabe. Ya lo sabe. Y Dios nos provee. ¿Y por qué pasa todo eso? Dice, hago un salto aquí en este mismo salmo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando nosotros, bendito Dios, recibimos del proveedor casa para nosotros habitar. Es decir, que la presencia de Dios es nuestra casa. Amén. El Espíritu Santo de Dios es nuestra morada. Nuestro Señor Jesucristo, Amén. el lugar santísimo. Por su sangre preciosa y teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Que ahora es espíritu. Que ahora es su iglesia. Bendito el Señor nuestro Dios. Mientras uno, mis amados, tome al Señor y haga casa en el Señor, allí no habrá nada que lo pueda a uno tocar. Dice, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, ni fiera allí se hallará, para que caminen los redimidos. Isaías 35, 8. No hay manera de que uno en la presencia de Dios pueda ser tocado. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso, mis amados, nosotros estamos llamados a caminar siempre en la presencia de Dios. Pues nuestra mente, nuestro corazón estén vivan allá, elevados a la máxima potencia en la presencia de Dios. Así es que podemos nosotros caminar seguros y confiados. Ya tenemos que nosotros soltarnos de los sentidos que nos atrapan. Es para nosotros, mis amados, nosotros es un honor, un privilegio grande el poder manifestar aquí en esta tierra la presencia de Dios y caminar con ella. Yo sé que no es fácil, que cada uno tiene que esforzarse y correr la carrera como la corre un atleta y entrenarse, porque un atleta no va a salir a correr la carrera así de primeras a la loca. Un atleta se entrena. Mira dónde está su fortaleza, mira dónde están sus flaquezas, sus debilidades. Y él se fortalece en su fortaleza. Es decir, que lo que usted, mi amado hermano, sepa hacer bien en el camino del Señor, perfecciónelo más, que a través de eso usted va a ser fortalecido. Por encima de todas sus debilidades. Es así nomás de sencillo. ¿Qué más nosotros recibimos de nuestro Dios? Dios provee vestido. Romanos 13, 14. Y vestidos del Señor Jesucristo. Como cuando uno se sumerge al agua y no se queda mojado. Cuando usted vive bien, se sumerge en la presencia de Dios y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo lo llena todo. Todo. Usted entra en la presencia de Dios con esa conciencia. Usted está sumergido en Él. Amén. Y usted se viste de Él. Cuando usted lava sus vestiduras con la sangre del Cordero. Cuando usted pide perdón por sus pecados, la sangre de Cristo lo limpia. Y usted lava sus vestiduras espirituales. ¿Qué más nos provee nuestro Dios? Desde luego alimento. Juan 6, nosotros vemos, mis amados, que recibimos de nuestro Dios el alimento físico y también el alimento espiritual, el pan de vida, el pan que descendió del cielo para darnos a nosotros vida eterna.
Ya vimos que desde el principio recibimos salvación, porque cuando el hombre cayó, Dios ideó un plan maravilloso de salvación. Entonces Él proveyó salvación desde el principio para todos los hombres que caminamos en esta tierra. Porque el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio. Amén. Amén. Entonces, recibimos del alimento físico. Mira, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. En la época de la pandemia, ya no se puede decir pandemia, en esa época que todos estuvimos asustados y encerrados en casa durante muchos meses, uno no sabía qué iba a pasar con nosotros, qué iba a hacer de nuestras vidas, pero la puerta de mi casa llegaban a llevarme provisión para mi casa. Y no exagero que les digo que en esa época la nevera y nuestra despensa mantenía más llena que ahora, sin trabajar. Sin trabajar. Dios movía y tocaba corazones de gente que uno ni conocía y nos llegaba provisión a la casa. Amén. Bendito el Señor Jesús. ¿De qué más nos provee el Señor? De fortaleza. Dice el libro de Efesios 6:10. Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Porque cuando uno entra a la presencia del Señor y uno clama y le pide a Él fortaleza, pues uno la recibe. Fortaleza para todo, para lo que usted quiera. Para pasar una situación difícil, fortaleza para enfrentar una prueba, fortaleza para uno vencer las tinieblas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios, mis amados, Él está dispuesto a extender su poder, que es grande y extraordinario. Con ese poder hizo todo. Que no es sino una migaja lo que Él es con su poder. Lo que Él hizo no es sino una migaja de lo que Él puede hacer. Porque Él puede hacer muchísimas cosas que tal vez nuestra mente no está ahorita en condiciones de entender. Entonces, de Él nosotros recibimos poder cuando clamamos. En el momento de la ayuda, en el momento de la angustia, de la tribulación, de la necesidad, en el momento de la persecución, aquí está Él. ¿Cierto? Y dice el libro de Hechos de los Apóstoles 1, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cierto? Si usted está falto del Espíritu Santo, mi amado hermano, que siente que le falta, que cree que Dios no lo oye, que cree que Dios está lejos de usted, dice la palabra de Dios que si su papá siendo malo le da buenas cosas, buenos regalos, ¿cuánto más el Padre Celestial que lo amó y que entregó a su Hijo Jesucristo por usted, no le dará todas las cosas? No le dará el Espíritu Santo si se lo pide. Usted se lo puede pedir. Señor, tu Santo Espíritu llene a mi vida. Y quédese ahí esperando que el Espíritu Santo llega. Llega porque llega. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Simplemente clame a la presencia de Dios. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Eso bastará para que el Espíritu Santo diga, ¿qué? ¿Me llamaste? Aquí estoy. Es que el Espíritu Santo, mis amados, nos anhela celosamente. Él, mejor dicho, Él se desvive por estar con nosotros. Ojalá y nosotros tuviéramos las mismas ganas de estar con Él. ¿Sí? Amén. Bendito sea el Señor. ¿De qué más nos provee nuestro Dios? Dios nos provee de gozo. El gozo del Señor. Mateo 25 dice, en la parábola de los talentos, dice el Señor Jesús, cuando el que recibió 2 talentos los multiplicó por otros 2, y el que recibió 5 los multiplicó, el Señor le dijo, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor, mis amados hermanos, muchas veces viene a nosotros por la labor cumplida. Cuando uno sabe que ha cumplido con lo que Dios estableció, se llena uno de ese gozo. Y ese gozo no es un gozo ordinario, no es un gozo que uno viene y se pone uno contento porque bendito el Señor no, ese gozo tú lo sientes, es un gozo diferente, porque es un gozo que a pesar de las situaciones que tú estés viviendo, ese gozo no se va. Amén. Ese gozo no se va, ese gozo no lo saca nadie de tu corazón, a menos que tú te dejes absorber por las circunstancias y te dejes robar el gozo. Ese gozo es un gozo sobrenatural. Sobrenatural, mis amados. ¿De qué más nos provee el Señor? Dios nos provee, mis amados, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. De eso nos provee el Señor. Dice el libro de Santiago 1:5 que si nos hace falta sabiduría, pidámosela a Dios, que Él la dará generosa y abundantemente a aquel que se la pida. Si usted necesita sabiduría para poder usted vivir una situación, para poder sacar adelante una situación personal, un proyecto, una circunstancia difícil de su vida, pida a Dios sabiduría, pida a Dios consejo, porque Él provee el buen consejo. Dios provee todo, mis hermanos. Todo es todo. Dios provee bendición para nuestras vidas y el poder disfrutarla, ¿sabía usted? Todo lo que nosotros recibimos es bendición. Nosotros nos acostamos a dormir y no sabemos si nos vamos a levantar mañana. Creemos que nos vamos a levantar. Creemos, ¿cierto? Pero no sabemos. Pero Él sopla aliento de vida sobre nuestras vidas y no nos damos cuenta. Sopla aliento de vida. Todo el día, toda la noche, 24/7, 365 días al año. Mire las veces, los años que usted ha vivido, cuántas veces ha respirado. Entonces, Dios da la bendición y nos da la oportunidad de que vivamos una vida en abundancia y nos da las bendiciones para que nosotros las disfrutemos. Así que disfruta todo. Mira lo bueno de las cosas que estés pasando, algo por difícil que sea, algo bueno tiene que salir de eso. No hay prueba que no pueda superarse. Tú eres un hijo de Dios, debes saber que todas las cosas, eso es un principio universal, todas las cosas ayudan para bien. Todo, lo bueno y lo malo. Todo es bueno para los hijos de Dios. Todo es bueno. Todo es bueno. Dios da el don para disfrutar las bendiciones. Hay mucha gente que recibe de Dios bendición, pero no tienen el don para disfrutarla. Son esas personas que se deleitan en las bendiciones de la tierra. Muchos
mucha gente no tiene riqueza, que tiene riqueza ahorita hoy en día, no puede disfrutarla. Es que, mis amados hermanos, que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él en todo, en todo. Cuando una persona no aprende a depender de Dios, ¿sabe lo que hace? Es capaz de sacar del infierno lo que necesita. Así sea un hijo de Dios. Cuando una persona cree que Dios está demorando para cumplirle con lo que él necesita y se desespera, abre puertas que no tiene por qué abrir. Saca del infierno lo que necesita. Ay, el diablo si rapidito le provee, tenga, mijo, y le pasa por adelantado. Rapidito el diablo le provee. Si es un hijo de Dios más. Dios conoce todo de nosotros. Todo de nosotros. Él conoce nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros proyectos, los anhelos de nuestro corazón. Él lo conoce todo. Pero es que nosotros, mis amados, no nos podemos quedar solo en los deseos, en los anhelos de nuestro corazón. No nos podemos quedar solo en eso. Es que uno tiene que expresarlo. Cuando un niño tiene hambre, un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora, pide, ¿cierto? Comida. Cuando un niño está incómodo, ¿qué hace? Llora. ¿Cierto? Cuando un niño tiene frío, ¿qué hace? Llora también. Esa es su forma de él expresarlo. Él no sabe hablar. Pero su mamá, que ha recibido la sabiduría del cielo para saber que tiene su hijo, lo entiende. ¿Cuánto más nosotros que sabemos expresarlo con palabras inteligibles, decirle al Señor, mira, Señor, tengo esto, me pasa esto, me duele esto, Señor, necesito esto. Señor, yo dependo de ti, tú eres todo lo que yo necesito, yo no tengo a nadie más a quien más pedirle. Solo a ti, Señor. Mira, a mí, yo como hijo de Dios, les cuento aquí personalmente, me ha tocado a mí pedirle por la salud, porque es que a mí, el enemigo me ha tirado es a matar. A matar. Yo le contara las cosas que este cuerpo, que Dios ha fortalecido y que está vivificando, las cosas que este cuerpo ha padecido. Y sabiendo yo que ningún médico ni la ciencia va a poder darle con el asunto, porque no son naturales las cosas que yo he vivido en mi cuerpo. Han sido fuertes. ¿Y quién ha sido? El que me ha levantado, me ha fortalecido y me ha dado todavía las ganas de seguir adelante. Dios nuestro Señor. Y Él lo permite precisamente para que yo, este siervo, aprenda a depender más de Él. Si no dependiera este siervo de Él, esta prédica, esta partición, saldría infructuosa, porque no se puede dar de lo que no se tiene. ¿Comprende? Es precisamente hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy este pueblo, Señor, tus hijos amados van a recibir, Dios mío, Padre Santo, la bendición de aprender a depender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el Señor que no nos podemos quedar solo suspirando, yo quiero esto. No, pide. Dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme, pídeme. Dice nuestro Señor Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan al Padre en mi nombre y todo lo que pidieren le será hecho. Pero estamos hablando de todo, de todo. Lo que pasa es que Dios no nos va a dar para que nosotros vivamos en los deleites del mundo. Él nos va a dar lo justo, lo necesario para vivir.
Por eso nuestra mente no se debe enfocar solo en la necesidad física. Hay que irse más allá, porque las cosas que nosotros necesitamos tenemos que arrancarlas de allá arriba, del cielo. Bendito el Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hablando de las cosas materiales, porque el hombre vive así. Nosotros lo que estamos es mostrando que hay más por qué pedir. Hay más por qué agradecerle al Señor. Bendito el Señor. Entonces, pídeme y te daré por herencia a la nación. Es que para uno poder pedir, uno lo que necesita es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, que lo que Él ha dicho a través de su promesa es verdad. ¿Tú le crees a Dios? Lanza la palabra entonces, conforme a las promesas de Dios. Porque Dios respalda su palabra, respalda sus promesas. Todas están aquí escritas. El que no escatimó, Romanos 8:32, a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si entregó a Jesús, permitió que Jesús fuera crucificado, ¿cómo nos va a dar lo que nosotros necesitemos? ¿Cierto? Y dice Efesios 3:2 para terminar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que lo que nosotros le pidamos, mis amados, Dios cuando quiere bendecirnos, Él no nos va a dar solo lo que nosotros le pidamos. Él se va a acceder, y es posible que exagere dándonos bendición mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Amén. Amén. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.